Sometimiento de los mexicas por España entre los años 1519 y 1521. La conquista de México hace mención al sometimiento del Imperio azteca por parte de los españoles al mando del conquistador español Hernán Cortés, en nombre de la corona española que la representaba en ese momento el rey Carlos V. A partir de la primera expedición de Colón al continente americano se sienta la población de Haití. Juan de Grijalva marchó en 1517 con una poderosa expedición en busca de esclavos. Allí tuvo por primera vez contacto con los emisarios de Moctezuma, pero volvió rápidamente a Cuba para referir al adelantado las maravillas descubiertas. La expedición de la conquista de México salió de Santiago de Cuba al 18 de febrero de 1519, mandada por un lugarteniente de Diego Velázquez. El 10 de febrero de 1519, siendo gobernador de Cuba Diego Velázquez, Hernán Cortés desobedece a este para acelerar su salida a Cuba y hacer una expedición a lo que sería la Nueva España. Sale con 11 barcos y más de 600 hombres. Ingreso en el territorio mexica. El capitán extremeño desembarcó en la isla de Cozumel en febrero de 1519 junto a Yucatán, donde un español prisionero de los habitantes de la zona durante años y conocedor de la lengua y costumbres del país, Jerónimo de Aguilar, le sirvió de intérprete. En Tabasco derrotó a los habitantes de la zona, por lo que recibió 20 esclavas a cambio, entre ellas la hija de un cacique de la región que respondía al nombre de Malintzin, quien sería la famosa Malinche o Doña Marina, una doncella que dominaba varias lenguas indígenas y que pronto aprendió el castellano, con lo que resultó crucial para Cortés en sus designios de la invasión. Él acostumbraba a llamarla su compañera, intérprete y consejera. En 1519, Cortés y su gente arribaron a la costa mexicana, donde se impusieron con rapidez a los hostiles indígenas de la zona. Los dos intérpretes que adoptó fortuitamente le servirían para penetrar en un mundo desconocido para él y le resultarían de incalculable valor para la conquista de México. Moctezuma II y Hernán Cortés. La expedición de Cortés llegó a México Tenochtitlan, la capital azteca, el 8 de noviembre de 1519, donde el emperador Moctezuma II, rodeado de la nobleza mexica, lo esperaba. Entró en contacto con los representantes de Moctezuma en la zona, quienes le ofrecieron ricos presentes. Los españoles organizaron un desfile militar de caballería y artillería con el objeto de mostrar su poder a los mexicas, para reforzar en los habitantes de la zona la creencia de que trataban con seres superiores, que Cortés hábilmente supo aprovechar. Así decide penetrar en México al recibir una embajada del cacique de Zempoala y se alía con los totonacas. Pretende quebrar la resistencia del imperio mexica mediante pactos con los pueblos colindantes, sometidos a la voluntad del agresivo imperialismo azteca. Cortés hundió y quemó sus naves para evitar cualquier tentativa de abandono por parte de sus hombres. Después se dirigió hacia Tenochtitlan en agosto de 1519. Durante la marcha se enfrentó a los tlaxcaltecas encabezados por Xicoténcatl, que se presentaban como aliados y enemigos al mismo tiempo, lo que desgastó mucho a los hombres de Cortés. Pero este conquistó Cotlulco, elevó la moral de sus soldados, se ganó el favor de los tlaxcaltecas y atemorizó a los mexicas. Cortés vuelve a recibir a los enviados de Moctezuma, que intentan desviarle de su ruta, pero se resuelve a marchar hacia Cholula con sus fuerzas y tlaxcaltecas. Con ellos entró a la ciudad, aprovechando la ocasión para saquear Cholula y liquidar a más de 3000 de sus habitantes. Moctezuma le mandó una embajada amistosa para custodiarlo por el camino, pero Cortés, receloso, tomó otra vía. Atravesó un paso entre los volcanes Popocatépetl e Ixtlacihuatl y penetró por Iztapalapa en Tenochtitlan, donde quedó maravillado ante sus edificios, lagos y jardines. Corrido a Tenochtitlan, Hernán Cortés se encuentra con los tlaxcaltecas, prometiéndoles quitarles todos los tributos que pagaban al gran imperio mexica. Los españoles llegan a la gran Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519 y el gran emperador Moctezuma recibe con grandes honores a Cortés y lo aloja en el palacio de Axayacatl, y posteriormente toman a Moctezuma como rehén. A Cortés lo recibe Moctezuma, pero temeroso el capitán de una trampa, decide capturarlo y mantenerlo como rehén. Ante la evidente riqueza aurífera del país, Cortés determinó pedir a Moctezuma su sumisión al rey de España, al que enviaría un enorme presente en oro.
Cortés insistió que los mexicas adoptaran la religión cristiana y como prueba de su resolución destruyó las imágenes del Templo Mayor. Empieza el sitio en la Gran Tenochtitlán, que dura alrededor de 3 años. El español tiene una gran derrota la noche triste, el 1 de julio de 1520. Los españoles, al mando de Hernán Cortés, bajo ataque y escasos alimentos, deciden salir de la ciudad de Tenochtitlán. Huyeron en la medianoche del 30 de julio de 1520. Cortés dio la señal de la partida y bajo la consigna del silencio marcharon por un puente de canoas en dirección a Tlacopan, Tacuba. Fue un episodio importante en la conquista española de México, donde Hernán Cortés y sus huéspedes son derrotados en su objetivo de conquista del Imperio Azteca y tuvo que huir de la capital azteca Tenochtitlán, donde apenas pudieron escapar por la noche con vida. Cuando Cortés escapó de Tenochtitlán, la fuga resultó un desastre, pues perdió la mitad de sus efectivos entre españoles y tlaxcaltecas y sus tesoros. En esta noche triste, el capitán extremeño lloró amargamente las pérdidas sufridas, donde Cortés se sienta bajo un árbol y llora su derrota. Tras esa noche, Hernán Cortés, con la Malinche a su lado, se sentó bajo un gran árbol de ahuehuete en Popotla y lloró por la pérdida de sus hombres y la mayor parte de las riquezas que había adquirido. El trayecto de los conquistadores españoles continuó de Tlacopan, Tacuba hacia Otumba, donde tuvieron que confrontarse nuevamente con los guerreros mexicas en el episodio conocido como la Batalla de Otumba. No lejos de Teotihuacán, lucharon contra los aztecas que los perseguían y derrotándolos decisivamente, lo cual terminó con la muerte del capitán mexica que iba al mando y su ejército azteca que huyó y se disipó. Finalmente pudieron llegar al territorio aliado de Tlaxcala, donde Cortés trazó el asedio de Tenochtitlán y la eventual destrucción del Imperio Azteca. Pasó más de un año para poder conquistar la Ciudad de México, Tenochtitlán. Resistencia de los aztecas. Al morir Moctezuma, sube al poder Cuitláhuac. Los aztecas se habían organizado bajo la bandera de Cuitláhuac, quien murió de la viruela introducida por un esclavo negro de Narváez. Le sucedió el caudillo Cuauhtémoc, el águila que cae, que se dispuso a enfrentarse con un extranjero invasor. Cortés se establece en Texcoco, destruye las facciones promexicas y se gana a las antimexicas, y arrasa Xochimilco y Cuernavaca. En mayo ya cuenta con unos bergantines para el transporte de tropas por el lago de Xochimilco, con las que sitía Tenochtitlán por tierra y agua. Se trató de un asedio largo y sangriento, en el que aparecieron el hambre y la enfermedad. Perdidas todas las esperanzas, Cuauhtémoc huyó de noche, pero lo apresaron en la canoa en la que pretendía escapar. La ciudad se rindió. Las bajas sumaron más de 50,000 personas, según los cronistas. En mayo de 1521, Hernán Cortés inició el sitio de Tenochtitlán con miles de españoles y cerca de 100,000 indios aliados. Fueron 3 meses de fieros combates en las aguas y el puente del lago de Texcoco. En agosto la resistencia de Cuauhtémoc fue menguando por el hambre, la sed y la epidemia de viruela en el que sufrían los guerreros. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la definitiva caída de Tenochtitlán en manos de los españoles. A partir de esa fecha inicia el periodo de la historia de México conocida como la Colonia, que dura 3 siglos, de 1521 a 1821. Conclusiones. El sometimiento del pueblo mexica es el inicio de la conquista española, esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad, la economía, la cultura y la ciencia. Lo que sucedió al someterse la cultura mexica es el reemplazo de una cultura por la occidental. La conquista sucedió entre los años de 1519 y 1521, en el cual estuvieron involucradas muchas culturas, unas en apoyo de los españoles para derrocar al imperio azteca, los pueblos indígenas en un afán de rebelarse aprovechando la alianza de los españoles, lograron después un proceso de 3 años someter al pueblo mexica o azteca. La conquista interrumpió una floreciente civilización en la cual las civilizaciones se vieron desarraigadas de su propia cultura, de sus costumbres como arquitectura y religión. Los resultados psicológicos de la conquista distorsionaron probablemente el carácter de los amerindios, entre ellos la aparición del concepto peyorativo del malinchismo, una relación de sometimiento y colaboración con el invasor extranjero.
Este suceso fue el que provocó un cambio total dentro de las civilizaciones, además de un explotamiento de sus recursos naturales durante muchos años por parte de sus invasores, además de que este suceso fue el que hoy en día provocó la mayoría de nuestras costumbres, idioma y religión, logrando un cambio cultural.